Podcast de jardinería y agricultura urbana, episodio 6. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de jardinería y agricultura urbana. Un espacio para encontrarse con la jardinería, la agricultura, los huertos, las plantas, las flores en la ciudad. Soy Carolina de Mia Flora. Soy bióloga, jardinera y puedes contratar mis servicios de jardinería o diseño de jardines en niaflora.com/contactar. neaflora.com/contactar. También allí mismo puedes hacerme llegar cualquier duda, sugerencia, comentario, saludo y cualquier otra cosa que necesites comentar. En el episodio de hoy hablaré acerca de cómo elegir las mejores plantas de interior. Entonces hay muchas plantas, muchísimas plantas de interior que puedes utilizar en tus proyectos o para decorar una mesa o para decorar una habitación y demás. Entonces, entre todo ese grupo tan gigante que hay, voy a dar algunas pautas acerca de cómo escoger la planta más adecuada para ti. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas lo que hacen es ir a un vivero y antojarse de cualquier planta y coger las plantas así al azar. Porque es bonita, porque le llamó la atención las flores, hojas o los frutos o bueno, lo que sea. Sin pensar en el lugar que tienen. Realmente lo que yo recomiendo es pensarlo al revés. Piensen primero en el espacio que tienen, piensen en un diseño que quieren lograr. Entonces se llenan de ideas más o menos y ya saben qué planta les puede cuadrar. Es mejor pensar primero en el lugar, después en la planta. Así parezca paradójico. Entonces, voy a darle unos tips muy rápidos para que puedan escoger esas plantas adecuadamente. Primero, tienen que pensar en escoger plantas que no cambien mucho, que no cambien drásticamente a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, plantas que no crezcan demasiado grande. Pues si tienen un espacio limitado, si tienen un espacio grande, bueno, pues ahí tienen la dicha de dejar crecer un árbol gigante. Pero si tienen un espacio limitado, piensen en plantas que sean de lento crecimiento. También piensen en plantas que no boten muchas hojas en cierta temporada. Algunas plantas pueden botar muchísimas hojas en ciertas temporadas. Es mejor evitarlas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es escoger plantas con algo interesante. Como en muchas ocasiones en espacios pequeños en una habitación vamos a utilizar solamente una planta de impacto o algunas pocas mezcladas, es importante que escojan plantas que sean lo suficientemente interesantes para que solas en una matera se vean muy bonitas y no pasen desapercibidas. Claro que no necesariamente necesitamos que las plantas tengan flores para ser lindas. Entonces, por ejemplo, hay plantas que tienen hojas con colores, hojas con huecos, por ejemplo las monsteras, los caladium que tienen como unas manchitas blancas, los coleus que tienen hojas de colores, entonces ni siquiera es necesario que tengan flores. También las begonias tienen lo mejor de los dos mundos, tienen unas hojas espectaculares y las flores también son divinas, entonces así tengan flores o no tengan flores se van a ver muy bonitas. Por lo general yo recomiendo que encuentren plantas que sean tanto bonitas cuando tengan flores que sin ellas, porque no siempre van a estar florecidas. Eso es muy importante porque siempre se vean bien presentables. Otro tip que les doy es escojan plantas que no requieran excesivo mantenimiento. Y acá caemos en un lugar común y es que, por ejemplo, se considera que todos los cactus o todas las suculentas son de bajo mantenimiento. No necesariamente. Hay algunos cactus que son, puede colocarlos en una maceta y olvidarlos ahí y casi no hacerles mantenimiento y no pasa nada. Pero hay otros que, por ejemplo, son de coleccionista que sí requieren condiciones especiales, así que no todos son de la misma clase. Lo mismo pasa con las orquídeas. ¿Las orquídeas tienen la mala fama de ser unas plantas difíciles? No, eso está muy lejos de la realidad. Hay algunas que requieren bastantes cuidados y mimos y tener el sustrato especial y tener la temperatura especial y bueno, esas son para personas pacientes que realmente adoran las orquídeas, pero hay otras que no, totalmente no. Hay algunas, por ejemplo, las Phalaenopsis, las orquídeas mariposa, ellas no necesitan muchos cuidados así especiales, entre otras. Otro punto importante a considerar sería que tengan en cuenta el tamaño de la habitación. Si tienen una habitación muy grande, lo mejor es que usen plantas también grandes. ¿Por qué? Porque las pequeñas cuando ustedes las coloquen en una mesa o algo así ni se van a notar, van a pasar totalmente desapercibidas. Entonces lo mejor es buscar plantas de impacto, plantas grandes. Por ejemplo, lo mismo que decía una monstera, incluso árboles pequeñitos como por ejemplo ficus o chifleras. También se podrían usar incluso pinos miniatura, araucarias, aunque no se ven tan bonitas como las plantas tropicales de hojas grandes, se ven realmente espectaculares. Pero colocar una planta de estas que son bastante grandes
grandes, en una habitación muy pequeña, pues se va a ver muy saturada, le va a quitar un poco de luz, entonces no es recomendable para lugares pequeñitos o cerrados. Otra cosa que deberían tener en consideración es escoger una planta con una forma que se adecue al estilo de la habitación en el cual la van a colocar. Entonces, para lugares que tienen como un aspecto clásico o por ejemplo incluso campestres, lo mejor es que utilicen plantas de hojas delicadas, o sea, de hojas que tengan hojitas menudas, hojitas pequeñitas con detallitos, que tengan así como divisiones, se ven como menuditas, como que caen, son frondosas. Estas son mejores para ese estilo. Realmente cuadran muy bien y se escogen la maceta adecuada, así clásica o de cerámica o cosas así, se va a ver preciosa. En cambio, si tienen como un espacio amplio con formas muy geométricas, como minimalista y más bien amplio de colores así impactantes, lo mejor es que escojan plantas con hojas grandes, raras, vistosas. En este caso, las plantas tropicales son las que cuadran muy bien. Por ejemplo, las dracenas, que parecen una palmita pequeñita, son perfectas. Las monsteras también, en este capítulo las menciono mucho, pero es que realmente en espacios así espaciosos y modernos cuadran muy bien. También palmas pequeñas, se ven espectaculares, árboles pequeñitos, plantas que sean así con hojas grandes y que se vea como tienen un aspecto tropical, son muy buenas para esos espacios modernos. Para escritorios, lo que yo recomendaría, cactus, pero también pueden usar terrarios, jardines en miniatura. Para, por ejemplo, espacios pequeños pero un poco más del hogar, como las mesitas de café, las mesitas de centro, esas cosas que uno coloca, esas mesitas que uno va colocando al lado de las paredes y demás para colocar detalles, ahí es muy bueno que coloquen plantas con hojas pequeñas y con flores también. Ahí sí se puede usar, por ejemplo, begonias y las peperomias. Para las mesitas como tal de las casas recomiendo ese tipo de plantas que son compactas y que tienen flores muy bonitas. Otro tip que les doy es que usen plantas que combinen con el patrón de fondo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, en paredes lisas, que no tienen ningún patrón, ningún dibujo, ninguna forma, son lisas, de color blanco, de rojo, verde, amarillo, bueno, el color que sea. Realmente la forma de la planta no importa mucho. Muchísimas plantas funcionan con ese fondo liso, pero si tienen un fondo con un patrón, con una forma, flores, todas estas cositas que uno pega en la pared o que las tapiza de color, en ese tipo de fondos con patrones y con colores y con figuras, sí es muy importante que tengan en cuenta la planta que van a escoger, la forma de la planta que van a escoger. Entonces, si tienen, por ejemplo, un patrón así floral, un patrón pequeñito, o sea, con muchas figuritas muy intrincadas y que sean así muy pequeñitas y con muchos detalles, lo mejor es que coloquen enfrente plantas con hojas grandes, con hojas lisas, que no tengan así como muchos factores de distracción, o si no se van a perder dentro del patrón que está detrás. Entonces, que llamen la atención, que se separe del patrón de atrás. Para eso pueden usar también Syngoniums, aráceas con hojas grandes, esas les funcionan bastante bien. En cambio, si tienen un patrón grande, o sea, son como líneas, figuras geométricas, esas cosas que son ya como más geométricas, más modernas, más grandes, ahí sí pueden usar plantas de hojas pequeñas. También las grandes funcionan, pero funcionan especialmente bien las plantas pequeñitas, las plantas de hojas así como delicadas y con texturas y demás, sí funcionan muy bien frente a ese patrón. Por ejemplo, pueden usar helechos, los geranios y demás. Entonces lo que quieren buscar es contraste. Si el patrón de fondo es muy pequeñito, muy texturado, usen plantas con hojas grandes. Si el patrón de atrás es bastante grande, usen plantas con hojas pequeñitas. Entonces lo importante es buscar contraste. Tengan en cuenta los colores. Entonces, si tienen un patrón detrás muy colorido, traten de usar una planta que no sea tan colorida, o si no se va a ver realmente caótico y no va a combinar muy bien. Traten de equilibrar los colores del patrón de fondo con los colores de la planta que están utilizando. Otro tip final que les doy es tener en cuenta no solo el tamaño de la habitación, sino también la altura de la habitación. Una habitación con un techo bajo, que sea muy estrechito, que sea muy bajito, que se vea como cerrado, oscuro. Preferible no usar plantas colgantes, plantas en cestos colgantes, porque se va a presentar la ilusión óptica de que es más pequeñito de lo que es. Es como si jalara el techo hacia abajo.
Si se usa este efecto de forma adecuada, pueden lograr el efecto contrario. Entonces, digamos, ustedes tienen una casa, una habitación que es demasiado grande, es una bodega, digamos, o una habitación gigante, grande, muy amplia o muy luminosa. En ocasiones se ve demasiado fría, se ve acogedora. Entonces, aquí lo que pueden hacer es utilizar ese efecto que les acabo de mencionar a su favor. Entonces, sí pueden usar plantas colgantes e incluso mejor utilizar algunas plantas que son trepadoras, ya se desparraman un poquito, ya se riegan un poquito en el espacio. Como esto es un espacio demasiado grande, lo que hacen es encogerlo un poquito y hacerlo más acogedor. Te invita más a quedarte en ese lugar. Para ese efecto se pueden usar también plantas tropicales como los philodendrons y como las monsteras. Nuevamente, en este capítulo están muy mencionadas las monsteras. Eso sería por ese lado. De hecho, si ustedes se fijan en los centros comerciales, utilizan estas cosas que les estoy mencionando. Los centros comerciales se ven demasiado grandes. Lo que hacen es colocar estas plantas que son así desparramadas y que achican un poco el espacio y lo hacen ver un poquito más acogedor. Y colocar una sillita y bueno, en lugares estratégicos para que la gente se tome un respiro y quiera quedarse más en ese lugar. Entonces estos serían algunos aspectos de diseño para escoger las plantas de interior más apropiadas. Hay muchos otros más, mencionaré en otras ocasiones y hoy no, si me preguntan alguna cosa en particular, pues les voy respondiendo en el camino. Esto es por la parte de diseño y un poquito de mantenimiento, pero también deben tener en cuenta las condiciones del lugar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta luz recibo? ¿Qué temperatura? Más o menos qué humedad. Todo este tipo de cosas se tienen en consideración y con eso ya ustedes pueden escoger plantas que les sirvan o no. Bueno, eso ya sería para otros capítulos. Hasta aquí lo voy a dejar porque está quedando un poquito largo. La idea de estos podcasts, de estos que estoy grabando, es que sean de 10 minutos. Porque a veces boto demasiada información, entonces para que se queden como compacticos y que tengan lo más vital para que puedan aplicarlos. En las notas del programa podrán encontrar el material suplementario, entonces ahí coloco como algunos links, algunos posts que he hecho en mi blog, hablando un poquito más de estos temas que pueden ayudarles a complementar el tema de los podcasts. Bueno, también si quieren que hable de algún tema en especial, por favor no se les olvide escribirme a niaflora.com/contactar. Ahí pueden sugerirme cualquier tema, estaré más encantada de hablar de ese tema, porque si no sería acá yo hablando sola como una loquita. Entonces no, la idea es hablar de algo que realmente les interese. ¿Quieren que hable más de jardinería? ¿Quieren que hable más de las plantas? ¿Quieren que hable más de diseño? ¿Quieren que hable más de diseño con plantas de lugares pequeñitos, en lugares grandes, en lugares exteriores, en jardines interiores, plantas en específicas o suculentas, orquídeas? Bueno, ¿qué quieren que hable? Mejor dicho, este programa es para ustedes, así que por favor coméntenme de lo que quieren que hablen y yo, encantada de la vida, haré un programa hablando sobre eso. Bueno, entonces no siendo más, me despido. Espero que les haya gustado el podcast y si les gusta, por favor no olviden compartirlo en sus redes sociales o con sus amigos o con las personas que pueden estar interesados en estos temas. También agradeceré de corazón si me dan una valoración de 5 estrellas en iTunes o en iVoox o en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando, porque de esa forma más personas conocerán este podcast. Así que, siendo más, me despido. Hasta un nuevo episodio. Adiós.